ordenar el caos en seguridad del paciente, abordajes para sistemas complejos. Nuestra moderadora, la doctora Sofía Rincón, nuestras invitadas, la doctora Ángela Caro, quien es líder global en seguridad de medicamentos, actualmente presidente de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, institución con presencia en 100 países, cuya misión es mejorar la seguridad en el uso de los medicamentos. La doctora Ángela Caro es farmacéutica epidemióloga, máster en atención farmacéutica y magíster en educación con estudios formales en liderazgo y seguridad del paciente. Con 20 años de experiencia en consultoría y es conferencista internacional en farmacovigilancia. Además, nos acompaña la doctora Adriana Aristizábal de Vitalis. La doctora Aristizábal es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en administración de empresas de la Universidad de Rosario y formación adicional en finanzas de la Universidad Sergio Arboleda. Durante los últimos 10 años se ha desempeñado como directora médica en Vitales, donde ha liderado y ha orientado su labor a la investigación y desarrollo de estrategias para la prevención de errores de medicación y seguridad del paciente. Doctoras, muchas gracias. ¿En WhatsApp? ¿Eso de allá también sirve? Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Vamos a tratar de tener una sesión muy interactiva con ustedes esta tarde, así que queremos animarlos a que nos vayan siguiendo durante la charla, que vayan prestando atención y de esta manera pues podamos conversar con este auditorio, aunque sea un poco diverso y esté en diferentes lugares. Eh, tenemos- Muchísimas gracias. Se voy a sentar. Mientras tanto, bueno, y ah, colocarle nombre a esta charla o buscar cómo acercar a ustedes un poco unos temas que cada vez se van hablando más en seguridad del paciente, pero que son un poco difíciles de traducirlos o de acercarlos a la práctica real o a la práctica clínica que hace cada uno de ustedes en sus diferentes instituciones. Decidimos irnos un poco por esto, por ordenar el caos de la seguridad del paciente. Eso parece extraño y uno diría, ¿por qué hablar de la seguridad del paciente como un caos? Piense conmigo un momento. Como le dije, vamos a intentar que y porque tiene mucho que ver con el tema de la charla, que usted esté aquí pensando un poco en lo que estamos hablando. ¿Por qué hablaríamos de la seguridad del paciente como un caos? ¿Acaso no venimos de escuchar lo bueno que es, lo maravilloso, cómo se han desarrollado estos movimientos de seguridad del paciente en los últimos 20 años, cómo ha evolucionado a atención centrada en la persona y todo este tipo de conferencias maravillosas que hemos oído previamente? ¿Qué es un caos? Piensa un momento qué es un caos. El caos es una serie de elementos desordenados, es una serie de elementos que no tienen una estructura correcta para disponerlos en el lugar que le corresponde. ¿Realmente será que la seguridad del paciente en nuestras instituciones es un poco caótica a veces? Aquí todos de una u otra manera trabajamos por ese mismo fin, porque a los pacientes les vaya mejor, porque los resultados, ahorita nos hablaban mucho de los outcomes, sean favorables para los pacientes. Y esos resultados implican tantos procesos complejos, implican tantas situaciones que a veces ponerlas en orden, decidir qué es prioritario, qué no, qué dejar para después, qué actuar primero, se vuelve todo un caos en una institución. Hay muchas instituciones que tienen a veces una, dos personas a lo sumo en seguridad del paciente y tratar de poner en orden un sistema complejo, que es la siguiente parte de esta charla, pues se vuelve una tarea un poco loca. ¿Listo? Y justamente esta es la segunda parte, tenía que ver con ordenar el caos, acercándonos a hablar de otra palabra que suena muy fácil de entender, pero no es tan sencillo, y es los sistemas complejos. Entonces entendamos un poquito los sistemas. ¿Listo? Todos ustedes y yo alguna vez hemos visto y espero que jugado Lego, ¿verdad? ¿Todo el mundo sabe qué es esto? Piense un momento, no sé, cada uno de los que está aquí, en qué
proceso trabaja en una institución de salud o en qué lugar, qué rol juega allí, pero piensa en cada uno de los procesos como una ficha de Lego. ¿Qué es un proceso? Un proceso es una serie de pasos ordenados, estructurados, que buscan generar un resultado. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Entonces piense cualquier proceso en un hospital. Aquí vamos a hablar un poco de medicamentos, entonces hablemos del proceso de medicamentos, pero hay muchos otros procesos. Están los procesos de gestión del talento, hay procesos de proveedores, hay procesos, ok, entonces no importa dónde estemos, un proceso es eso, una serie de pasos ordenados y al final nos van a dar un resultado. Pero hay algo muy importante en el proceso y es que los procesos producen resultados única y exclusivamente sobre el proceso. Es decir, un proceso en sí mismo no puede abarcar el todo. Y esa es un poco la frustración que sentimos a veces cuando trabajamos desde diferentes perspectivas, desde diferentes partes, y como que uno siente que como que el que está al otro lado no me copia exactamente lo que yo le estoy diciendo. Bueno, el que está al otro lado tiene un proceso diferente, que tiene unos resultados diferentes, y si entiendo que ningún proceso por sí solo me va a dar el resultado que busco, tal vez me facilito, al menos mentalmente, la vida. Ahora bien, ¿qué es un sistema? Pues un sistema es una serie de procesos y a veces unas partes que no son procesos. O sea, los sistemas es como una mezcla de todo, como una suma de diferentes partes que al final hacen parte de otro sistema más grande. Piense un momento en el Lego que tenemos ahí. ¿Alguien aquí, levante la mano, alguien ha armado Legos? O sea, usted ha comprado una caja de Lego con un modelo. Ok, muy bien. Y los que tenemos hijos tenemos más Legos, ¿verdad? Entonces, ya alguien levantó, doctor, sí señor, con las dos manos, o sea, tiene muchos, muchos Legos. Cuando usted pone mal una pieza del Lego, ¿puede armar el resto de la estructura? No y sí. A veces uno coloca mal una pieza en el paso 52 y cuando llega al paso 100 se da cuenta que la figura no le arma y no tiene ni idea, pero del 52 al 100 pudo avanzar. Pero cuando llega al 100 se da cuenta que no. ¿Le ha pasado a los que han armado Legos o no le ha pasado? ¿Listo? Entonces, piense siempre, el sistema es eso, es como esa pieza final que usted quiere tener, esa nave espacial, ese carro de Lego que quiere armar, y cada uno de los procesos va en un lugar, pero si un proceso que parece caber en un lugar va donde no es, al final el resultado no va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema también genera resultados, pero el sistema genera resultados a partir de cada uno de los procesos. Cuando vamos al pensamiento sistemático, cuando empezamos a ver como se dice con mucha frecuencia, el bosque y no el árbol, y entiendo el resultado que espero de todo este engranaje, seguramente me va a ayudar a colocar las piezas cada una en su lugar correcto. ¿Listo? Entonces, quiero que la doctora Ángela nos colabore explicándonos un poquito acerca de los sistemas complejos, como si ya no fuera complejo. Vale, muchas gracias, Adriana. Entonces, vamos a hablar de los sistemas complejos porque partimos del hecho de que la seguridad del paciente, de una cantidad de actores, una cantidad de elementos que generan algo como un caos. Un sistema complejo como el que vamos a describir es en efecto cómo funciona la seguridad del paciente, cómo funcionan los hospitales y cómo están interactuando los elementos cuando brindamos una atención. Entonces, un sistema complejo que tiene, primero está compuesto por partes interrelacionadas. Cada uno de nosotros está poniendo algo, cada uno de nosotros está desarrollando un proceso, una tarea, algo que finalmente va a impactar a un ser humano o a varios seres humanos, un paciente y todos los trabajadores de la salud. Un sistema complejo, además, tienen unos comportamientos que no es la suma de las partes. Es decir, el hecho de que se desarrollen 7 procesos diferentes, cuando interactúan los 7 procesos, tienen unos resultados diferentes a que yo sumara cada uno de los procesos por aparte, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy pensando en una cirugía, en esa cirugía, por supuesto que va a haber una personal, ¿cierto? Seres humanos que están allí interactuando, pero también hay medicamentos, pero también hay un equipamiento y aparte de eso, pues está el paciente, está su familia. Todos estos actores y todos los elementos van a interactuar en este sistema y el hecho de que yo pueda tener exactamente el mismo grupo quirúrgico, los mismos seres humanos, no significa que las cirugías van a ser siempre iguales, ¿vale? Entonces, los sistemas complejos tienen resultados a partir de cómo interactúan todos los elementos. Aparte de eso, esa dinámica de interacción está llena de complejidades. Los seres humanos,
por nuestras características, pues cada vez le imprimimos parte de lo que nosotros somos a las tareas que desarrollamos. En ese orden de ideas, cada vez que interactuamos con un paciente, vamos a tener algo muy complejo, una forma de interactuar con ellos muy compleja, y eso va a hacer que los resultados al final pudieran variar. Y les decía, el comportamiento colectivo de las partes implica aparición de ciertas propiedades que difícilmente yo podría entender de cada uno de ellos por separado. Entonces, como les decía, Aristóteles decía, el todo es más que la suma de sus partes. O sea, yo puedo tener solamente el grupo quirúrgico, puedo tener solamente los medicamentos, puedo tener solamente la tecnología, pero es la interacción de ellos las que genera realmente el resultado final. Y hay algo que es muy importante, que probablemente ustedes ya hayan escuchado esta frase, y es que cada sistema está perfectamente diseñado para obtener los resultados que obtiene. Es decir, si tenemos un error en una dispensación, un error en una administración de un medicamento, es porque el sistema estaba diseñado para eso. El sistema estaba diseñado para tener 999 dispensaciones correctas y una dispensación incorrecta. No puedo yo pensar en que simplemente modificando, o más bien, no puedo yo pensar que debo mantener hacer las cosas exactamente igual para obtener siempre los mismos resultados. Si yo realmente modifico el sistema completo, entonces es cuando voy a tener los resultados de una manera diferente. Decía también Albert Einstein, no esperes los mismos resultados haciendo siempre lo mismo, ¿vale? Entonces, en un sistema complejo, una variación pequeña hace que los resultados también varíen. Pueden variar en gran medida o pueden variar en pequeña medida. Ok, entonces, esta última diapositiva además nos hablaba de que yo no puedo eh, mejorar mi sistema si no lo entiendo. Y hablamos de sistemas complejos, entonces entender un sistema complejo suena complejo, pero nuestra intención esta tarde es que ustedes salgan con herramientas que los ayuden a, primero, conocer y segundo, a gestionar sus sistemas, sus procesos y, por supuesto, su sistema complejo, perdón. Entonces vamos a abordar algunas acciones y algunas herramientas o explicarles un poco acerca de algo que hemos venido trabajando en los últimos años con otros compañeros que no están acá, pero de lo cual Ángel ha sido líder y tiene que ver con una palabra rara, pero bueno, ya nos vamos a ir para allá. ¿Me cambian por favor al mente y si son tan amables atrás? Quiero, perdónenos los cambios, pero nos toca hacerlos para poder interactuar un poquito con ustedes. Por favor, escaneen este código QR con sus celulares. Solo lo vamos a tener que escanear una vez en la charla. Si alguien no le abre el código, no le lee, también puede entrar www.menti.com y colocar el código para participar. Nos va a ayudar mucho que todos participen. Ojalá todos lo logren hacer. Nos encantaría poder tener sus retroalimentaciones y sus respuestas aquí, ¿ok? Bueno, ahí veo que ya varios están entrando. Vamos a dar un minutico más para que terminen de entrar. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a arrancar con una sencilla. Mire esta pregunta. Cuando usted escucha la palabra ergonomía, dígame una palabra que venga a su mente, por favor. Contesten sus celulares si son tan amables y aquí nos va a ir apareciendo. Usted escucha ergonomía. ¿Qué se imagina? Gracias por los que están empezando ya a votar. Bien, muy bien. 30 segundos más y los que ya han votado pueden ir mirando cómo van apareciendo acá sinónimos mentales para cada uno de nosotros de ergonomía. Bueno, ya se está moviendo. Recuerden que en estas nubes de palabras, cuanto más grande es la palabra, es porque más veces se repitió, ¿verdad? Entonces vemos claramente que aparecen como principales palabras asociadas a ergonomía como posición, postura, comodidad. Silla, me encanta aunque no está tan grande, pero nos encanta cuando sale la silla. Salud ocupacional, posición adecuada, comodidad, movimiento, buena postura,
Forma, recto. Salud mental, qué interesante, ya vamos a hablar un poquito. Laboral, puesto de trabajo. Bueno, parece que en este auditorio la mayoría de nosotros, si me vuelven a la presentación de PowerPoint, por favor, la mayoría de nosotros está asociando la palabra ergonomía a algo que tiene que ver con posición o a algo que necesariamente es físico. Pensamos con Ángela que nos iba a aparecer aquí una palabra, creo que fue la única que nos faltó, mouse. Pero ya apareció, sí, ya puesto, como ya, tranquilos. Y no está mal, claramente no, ¿de acuerdo? Esa es parte de la interacción que queremos lograr con ustedes esta tarde. Faltó el mouse, pero cuando uno habla de ergonomía también habla del mouse, ¿o no? Bueno, sí, también habla del mouse, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de abordajes para los sistemas complejos, queremos proponerles hoy que abran su mente a aprender un poco de la ergonomía desde una perspectiva diferente y a entender cómo la ergonomía nos puede ayudar a gestionar esos sistemas. Que un sistema sea complejo no quiere decir que yo no lo pueda gestionar. Entonces, para los que después les quede sonando del tema, les quede gustando y quieran saber más y quieran estudiar, cuando usted busca en la literatura ergonomía o factores humanos o estudio de los factores humanos son sinónimos. ¿De acuerdo? Realmente estos son dos corrientes más de lados del mundo diferente, pero si usted busca ergonomía y o factores humanos, estamos hablando de lo mismo. Así que cuando en el resto de la charla nos escuche decir cualquiera de las dos cosas, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la ergonomía después de que ustedes votaron? Realmente la ergonomía tiene mucho que ver es con este cerebro humano y cómo pensamos y cómo articulamos dentro de ese cerebro. Entonces, primero, la ergonomía es una ciencia. ¿Ok? Es una disciplina científica. No es meramente una actividad, es algo de lo que se empezó a hablar hace años atrás, pero que cada vez cobra más y más relevancia. ¿Y qué busca entender esa disciplina? Las interacciones entre los seres humanos y los elementos del sistema. El problema es que a veces se nos olvida que en un sistema complejo, no importa cuánta herramienta, tecnología o cositas, juguetes pueda yo tener, siempre hay un ser humano que está interactuando con ese sistema. Bien sea como paciente, bien sea como profesional, bien sea como familiar, y entender esas interacciones que no es una tarea nada fácil, es a lo que se dedica la ergonomía. Bueno, entonces es una disciplina que está orientada a entender el sistema. Por eso, cuando les decíamos, bueno, entonces, ¿qué estrategias podemos ver para abordar los sistemas? Bueno, desde la ergonomía quizás es desde la disciplina científica que más nos podemos acercar. ¿Qué más? Tiene en consideración los factores humanos y fíjense que les subrayé ahí, si se alcanza, es que no se alcanza a ver también, creo, pero cognitivos. Tiene en cuenta factores físicos, como todos los que ustedes mencionaron eran físicos, casi todos, salud ocupacional, la silla, el mouse, el puesto de trabajo, la comodidad, el confort y todas las demás palabras. Entonces, sí tienen en consideración factores físicos, pero también los cognitivos, los sociales, los de la organización e incluso los del medio ambiente. Todas estas interacciones tienen que ver con ergonomía. Al final, esta ciencia lo que hace es tener un enfoque más holístico, más integral, más completo del sistema y no solamente dedicarse a entenderlo desde una perspectiva o desde una sola arista, sino entender como un bosque cómo funciona ese sistema complejo. ¿Listo? ¿Qué es lo que busca finalmente? ¿Qué es lo que hace un ergónomo? Quisiera preguntarles acá, solo pregunta pequeña, ¿cuántas de sus instituciones tienen un ergónomo fuera del área de salud ocupacional? Tuvimos el año pasado la oportunidad con la doctora Ángela y con el doctor Carlos Aceves de compartir en un escenario donde conocimos muchas instituciones que tienen áreas completas de ergonomía dedicadas solamente a trabajar, pero acá nos falta, ni siquiera tenemos la formación académica local en el país para hacerlo. Así, ninguno, efectivamente ninguno, pero claramente lo que se busca y lo que buscan los profesionales en ergonomía es diseñar elementos del sistema. ¿Cuáles elementos? Como los que están en la gráfica, los productos, las tareas, el desempeño de los trabajos, la organización, gestionar la organización, el ambiente donde está la organización. ¿Para qué? Para facilitar que las acciones correctas sí se hagan y las acciones incorrectas se eviten. Aquí hay una palabra clave. Es una palabra que deben tener en cuenta todos los que quieran aquí mejorar sus procesos y afectar su sistema. Y es diseñar.
Las mejoras, o más bien lo que yo pueda hacer por la seguridad del paciente no es generación espontánea. Yo necesito tiempo y esfuerzo para sentarme a diseñar un proceso que facilite que lo que hay que hacer sí se haga y trate de prevenir que no se haga lo que no se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Esa es la síntesis de todo este enredo. Esto lo vamos a pasar muy rápido. Algunos ejemplos de tópicos o de puntos donde trabajan los factores humanos. Mire, trabajas sobre los proveedores, sobre los roles de seguridad, sobre mantenimiento, sobre fatiga en la labor y turnos, hasta para elaborar un cuadro de turnos adecuados. Bueno, aquí hay una serie de elementos clínicos y no clínicos en los cuales la ergonomía y los factores humanos podrían afectar, pero en aras del tiempo no nos vamos a quedar mucho tiempo ahí. Doctora Ángela, ¿puede la ergonomía aplicarse a la atención en salud? ¿Ustedes qué creen? Con todo lo que hemos dicho, o sea, hasta el momento que hemos dicho que vivimos en unos sistemas complejos, ¿verdad? Que nuestros procesos en salud están en sistemas complejos, que hay una ciencia que es la ergonomía y factores humanos que diseña los procesos centrado en los seres humanos. La conferencia anterior y Ezequiel no pudo dejarnos mejor planteado el escenario para esta conferencia. Estamos pensando siempre en los seres humanos. Imagínense, ¿será posible diseñar procesos centrados en los seres humanos, no solamente al paciente, sino a los trabajadores de la salud en el campo de la atención en salud? Pues evidentemente sí. Em, Algo pasa, ya. Ups, ya. Entonces, para entender un poquito cómo se aplica la ergonomía en los sistemas de salud, le voy a pedir el favor a las personas de comunicaciones que me apoyen proyectando este video donde vamos a tratar de entender este video que fue creado en el Reino Unido y traducido al español por una de las organizaciones a la que yo pertenezco, que es RELAESA, y se tradujo para mostrarles a ustedes cómo funciona un sistema de salud complejo y cómo cuando sucede un evento adverso lo podemos analizar desde un análisis simple de causa raíz y cómo podemos analizarlos de sistemas complejos. Entonces, si me ayudan, les agradezco. The public's affection for the NHS is beyond question, but healthcare is under huge pressure. Overstretched budgets, rising costs, staff shortages, increased demand, alongside new technology and innovation, all increase the likelihood of safety incidents. With around 100 serious safety incidents reported daily across the NHS, a rate largely unchanged over the past 2 decades, we need to find more effective ways to guarantee patient safety. Analyses of safety incidents have revealed a wide range of contributing factors, and that blameless staff often inherit existing system problems. For example, staff shortages can mean higher workloads, which increase turnover and create further staff shortages. Attempted alleviation through hiring temporary staff brings unfamiliarity with the workplace, which leads to more interruptions and, ironically, a workload increase. It's fertile ground for mistakes to occur. Systems thinking therefore encourages the view that incidents are not usually caused by a single catastrophic decision or action, but by dynamic interactions between people, tasks, technology, and working conditions, including management, regulation, and policy, which typically escape analysis. Let's take an example of a medication error: insulin overprescription. The diabetes specialist nurse writes the recommended dosage using an assessment form. A busy prescribing doctor misreads it and prescribes 100 units instead of 10. The outcome? The patient is discharged, but soon after readmitted to an already overworked emergency department. Root cause analysis identifies the mistake and may recommend retraining and personal reflection by those involved. Certainly next time, the doctor will take more care. But what if next time it's a different doctor? The same incident could happen again. Systems thinking allows us to explore the underlying dynamic interactions between people, technologies, and policies within and across levels of the whole systems. It highlights a clear feedback mechanism for a purchasing team, regulatory bodies, and manufacturers regarding the confusion risk in the medicine name and requests improvement. It gives the prescribing responsibility to the specialist nurse
so that the number of potentially unsafe interactions can be reduced, regardless of changes of staff. It identifies the need for an adequate workload level and recommends staff be reminded of their responsibility to voice their queries. As systems thinking relies on more than single actions by individuals, it offers an opportunity for longer-term learning and lasting change. And if immediate action isn't possible, organizations at the very least accumulate an evidence base for future changes. By empowering people to speak up and use their skills and knowledge to act safely, systems thinking places emphasis on staff as a resource for safety, rather than a potential source of problems. If you're looking for effective and sustainable ways to prevent patient harm from incidents, embrace and encourage systems thinking in your investigations. For more information, please visit our website. Muchas gracias. ¿Cómo les pareció el video? ¿Les gustó? Sí, chévere, interesante. Bueno, pues, entonces, evidentemente, el diseño centrado en las personas se puede desarrollar desde la ergonomía hacia los sistemas de salud. Lo importante es tratar de entender quiénes son los seres humanos que están allí dentro del sistema, cómo interactúan, cómo se correlacionan con los elementos y cómo con esas interacciones pues finalmente se dan los resultados. Quiero decirles que esto no es nuevo, o sea, esto no nos lo estamos inventando y evidentemente yo sé que varios de ustedes han escuchado de factores humanos. Desde el año 2013 ha habido iniciativas donde se busca integrar la ergonomía de los factores humanos y el diseño centrado en las personas, el diseño de procesos centrado en las personas en áreas de salud. Por ejemplo, este National Quality Board del 2013, donde 16 agencias del sector salud firmaron una declaración para una comprensión más amplia de los principios y prácticas de los factores humanos, que contribuirá de manera significativa a mejorar calidad, eficacia, experiencia y seguridad de la atención de los pacientes. No solamente eso, la Organización Mundial de la Salud para el año 2009 también hablaba acerca de la importancia, perdónenme, de la importancia de la cultura organizacional de seguridad, la cultura de seguridad desde la organizacional, el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, estas conciencia situacional, la toma de decisiones, el estrés y la fatiga, como estos factores para la seguridad del paciente. Probablemente algunos de ustedes conozcan este documento, pero seguimos sin tener decantado en nuestras instituciones, en la mayoría de las instituciones latinoamericanas, una visión desde los factores humanos y la ergonomía. Ahora, también la Organización Mundial de la Salud, este es como del año 2011, si mi memoria no falla, dice que las personas que aprendan de seguridad de medicamentos en los currículums de las carreras que tienen que ver con salud y que aprenden sobre seguridad del paciente, debe estar. ¿Por qué aplicar los factores humanos? Es importante en la seguridad del paciente y entender los sistemas y el efecto de la complejidad en el cuidado del paciente, ¿vale? Entonces miren cómo en diferentes ambientes, diferentes elementos y empezando por la Organización Mundial de la Salud, que nos da ciertas recomendaciones, está presente el que analicemos, el que creemos, el que diseñemos procesos desde los factores humanos. Y recientemente, ¿quiénes de ustedes conocen este documento? Bueno, los invito a que lo conozcan. ¿Quiénes trabajamos en seguridad del paciente acá? ¿Varios? Ok, maravilloso. Una oportunidad de aprendizaje. A mí siempre me gusta preguntar quién no conoce porque es muy bueno tener oportunidades de aprendizaje. Si ya supieran todo, pues ¿para qué venían, verdad? Entonces, esta es una oportunidad de aprendizaje maravillosa porque es el plan Global de Seguridad del Paciente 2021-2030. Es un documento relativamente reciente, pero que incluye toda la información de cómo minimizar el riesgo para los pacientes, también dado por la Organización Mundial de la Salud. Y lo que les quiero mostrar es que en este documento del 2021, en efecto, vuelve y resalta que debemos trabajar en factores humanos y ergonomía. Les reitero lo que decía Adriana al principio de la conferencia. Es lo mismo, cuando uno habla de factores humanos, es lo mismo que hablar de ergonomía. Lo que pasa es que ergonomía es una palabra que viene más de Europa y factores humanos es algo que se trabaja más en Estados Unidos. Pero finalmente es lo mismo y es para que ustedes lo tengan claramente, el diseño de los procesos centrado en los seres humanos.
cómo los seres humanos están interactuando y cómo hacemos para que esto sea más seguro. Y pues obviamente aplicado a la seguridad del paciente, debemos tener en cuenta elementos como por ejemplo el liderazgo, la capacidad clínica, por aquí los estándares de seguridad, etcétera. Bueno, entonces, si la Organización Mundial de la Salud lo pone evidentemente dentro del Plan de Acción 2021-2030, pues creo que es algo en lo que deberíamos centrarnos a trabajar. Mm, entonces, ¿qué es lo inicial, no? ¿Cómo parto yo del hecho de hacer una atención más segura? Porque muy interesante la filosofía, pero ¿y en la práctica qué? Lo primero es entender las interacciones entre las personas y los otros elementos. Yo necesito conocer quiénes son las personas que están en el sistema. Y no estoy hablando particularmente de un ser humano que esté en el sistema. Estoy hablando de los perfiles, por ejemplo, que están interactuando y de las relaciones que hay entre esos seres humanos. Acá vienen conceptos como, por ejemplo, el de la jerarquía. Una jerarquía de mando dentro de una sala de cirugía, cómo se desarrolla. O, por ejemplo, cuando estamos hablando del proceso de supervisión de enfermería, perdón por el sesgo, en el proceso de supervisión o en el proceso de ejecución de la administración de medicamentos. Esas interacciones, por ejemplo, jerárquicas que tenemos allí, hacen que los resultados varíen. ¿Ok? No todas las instituciones son iguales, no en todas hay la misma cultura, no en todas hay una cultura de seguridad desarrollada y por lo tanto cada sistema se comporta de manera diferente. Lo primero, entender mi organización, cómo nosotros desarrollamos cierto proceso. Ah, perdón. Bueno, entonces, ¿cómo entiendo a esos seres humanos? Pues tengo que entenderlos en diferentes esferas de lo que ellos son. Por una parte está la parte física. Ustedes lo dijeron, la postura, ¿verdad? Ergonomía, uno piensa en la silla, la postura. Pero más allá de eso, son cuáles son esas condiciones físicas de las personas. Alguna vez hicimos un estudio, cuando yo era Fundación Santa Fe de Bogotá, hace algunos años, hicimos un estudio para ver lesiones de los enfermeros y enfermeras que estaban en urgencias cuando levantaban pacientes en el marco de salud ocupacional. Pero nos dimos cuenta que las personas que más se lesionaban eran los varones, enfermeros varones. ¿Por qué? Pues porque siempre los llamaban a ellos a movilizar a los pacientes. Entonces, las condiciones físicas de un varón probablemente sean diferentes a las de una mujer. No estoy diciendo que sean más fuertes, hay excepciones, claramente, pero sí esas condiciones físicas yo las tengo que tener en cuenta cuando diseño el proceso y entiendo cómo estoy sometiendo algún riesgo al profesional de la salud o a el paciente. Por otra parte, está toda la parte psicológica, que es la que a mí más me gusta y en la que me estoy especializando, que es la parte cognitiva. Y cuando hablamos de cognitivo, hablamos de conocer, hablamos de pensar, hablamos de aprender, hablamos de comunicarnos, de hablar, de escuchar. Y en ese proceso cognitivo, en todos los procesos cognitivos, las personas tienen ciertas características. No todos aprendemos igual. Probablemente algunos de ustedes en este momento estén tomando notas porque con eso aprenden más o se les queda más la información. Puede que otros simplemente estén escuchando. Esas maneras diferentes de aprender, de interactuar, de comunicarnos, diferentes maneras de pensar, yo debo tenerlas en cuenta de cierta manera cuando diseño procesos. Ustedes me van a decir, pero es que es imposible saber cómo piensa cada enfermero, si el enfermero cambia o la enfermera cambia o el médico cambia, ¿cambio el proceso? No, pero yo sí debo entender que todos los seres humanos tienen algo que a mí me encanta, que son los sesgos cognitivos. ¿Quién ha escuchado hablar de sesgos cognitivos acá? Por allí. Maravilloso, la mayoría no, una oportunidad de aprendizaje maravillosa. El sesgo cognitivo son esas trampas que nos juega el cerebro. Yo creí que te había dicho, yo creí que lo había notado, yo creí que, yo pensaba que, pero nuestro cerebro juega con nosotros. Escribimos una palabra que no es, decimos una palabra que no es. Y sesgos cognitivos hay miles. Y yo debo ser consciente de que cuando diseño un proceso, esos sesgos y esos procesos cognitivos están presentes. Y los profesionales de la salud y los pacientes los vamos a tener. Todos somos seres humanos y todos nos equivocamos. Lo importante es filtrar esos errores para que no lleguen al paciente, no afecten al paciente y no me afecten a mí como persona, ¿vale? Entonces, está también, por supuesto, las actividades donde se desempeñan las personas, las herramientas, incluidos, por ejemplo, los equipos que están interactuando en el sistema y el ambiente. Todo esto interactúa para que yo finalmente pueda entender cómo está un ser humano. Entonces les voy a contar un poco de qué es la ergonomía cognitiva entonces. Cuando las personas aprenden, entienden, saben cómo piensan las otras personas, pues pueden desarrollar
procesos más seguros. Por ejemplo, en la ergonomía cognitiva, como ya dijimos que es diseñar el proceso centrado en las personas, es centrado específicamente en los modelos de pensamiento, de los seres humanos. Debo considerar los sesgos cognitivos, por ejemplo, los sesgos de memoria. Yo no puedo creer o no podría considerar que un médico va a saber todos los medicamentos que existen en el mercado y cuáles son las elecciones para una prescripción, por ejemplo. Hay sesgos de memoria que hacen que yo tome decisiones con la información que creo que tengo, ¿vale? Pero que no necesariamente es la cierta. Promover la fijación de la atención y minimizar las distracciones. En unidad de cuidado intensivo, yo recuerdo alguna vez cuando trabajaba en unidad neonatal y en unidades de cuidado intensivo, la cantidad de alertas sonando y veíamos a las personas que simplemente apagaban las alertas, apagaban las alarmas. Entonces uno dice, si la alerta existe es por algo, pero cuando tenemos demasiadas alertas, pues ya se vuelve todo paisaje nuevamente. Entonces, debemos poder promover la fijación de la atención en las cosas que realmente son importantes para las personas y no generar mucho más ruido en lo que las personas están desarrollando. Por ejemplo, las alertas visuales son claves. Estábamos tratando de ubicar el salón B para venir a la conferencia, Adriana y yo, y decíamos, ¿dónde está el B? Y pasábamos uno por uno y buscando, ¿dónde está el B? ¿Dónde está el B? Y no había un letrero que dijera Salón B. Entonces nos dijeron, no, es que abría aparece, pero no aparece aparece cada cierto tiempo. No estaba fija todo el tiempo la información. Entonces, esa complejidad o ese perder la atención, no saber exactamente dónde estoy, por una parte, pues simplemente a mí me podría hacer perder tiempo, pero adicionalmente lo que me hace perder es la atención en lo que es realmente importante. En ese orden de ideas, las alertas visuales son muy importantes siempre y cuando no se excedan. Hacer más evidentes las señales y minimizar los ruidos. Una señal es algo que para mí fija la atención. Puede ser una señal auditiva, puede ser una señal visual. Pero el ruido, es lo que decíamos, cuando tenemos muchas alertas, también se convierten en ruidos. Facilitar la toma de decisiones de las personas, que las decisiones sean evidentes, que para mí sea mucho más fácil hacer las cosas de la manera correcta que equivocarme. Entonces, por ejemplo, algunos catéteres que están diseñados para que no empaten, ¿les ha pasado? Algunos catéteres están diseñados para que empate exclusivamente, por ejemplo, los de vía de nutrición enteral, están diseñados para eso y no empatan en una vía parenteral. Entonces, eso hace que necesariamente yo haga el proceso bien. O el cargador del celular que está diseñado para que yo coloque en el puerto específico que corresponde. No podría colocarlo de otra manera. Son procesos que están perfectamente diseñados para que no haya errores. Y, muy importante, simplificar los procesos, reducir el número de pasos y la complejidad de los mismos. Si es fácil, la gente lo hace. Si es difícil, le toma más trabajo. Entonces, yo no quiero quitarle la importancia de desarrollar los procesos de la manera adecuada, pero desarrollar los procesos de la manera adecuada, pero que sean simples y fáciles de seguir para los usuarios, es lo que hace que la atención sea más segura. Listo. Ok. Vamos a jugar aquí otro poquito. Y nos gusta que ustedes puedan entender desde lo práctico lo que estamos hablando. Ponga atención, por favor, a las siguientes 3 preguntas y los que no toman notas, porque no suelen tomar notas, solo saquen su libreta y su lapicero o una nota del celular, solo para anotar las respuestas de la actividad que vamos a hacer. Esta es una actividad de reflexión cognitiva. ¿Listo? Y es muy sencillo. Quizás algunos de ustedes la hayan hecho. Le voy a plantear en los siguientes 3 slides 3 preguntas sencillas de matemáticas y usted solamente va a anotar la respuesta, ¿ok? Pero tiene poco tiempo para hacerlo. Un bate y una pelota cuestan 1.1. El bate cuesta $1, dólar o lo que usted quiera, euro, más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? 15 segundos. Anótelo, por favor. No lo diga en voz alta, anótelo. Anótelo porque ahorita vamos a comparar las respuestas y no se preocupe, todo es anónimo, no es examen. ¿De acuerdo? El bate, repito, y la pelota cuestan 1.1 dólar. El bate cuesta $1 menos, $1 pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? ¿Listo? Siguiente. A 5 máquinas, parecidas a las que usted está viendo ahí, les toma 5 minutos hacer 5 herramientas. ¿Ok? La pregunta, ¿cuánto tiempo les tomaría a 100 máquinas hacer 100 herramientas?
¿Listo? Tercera y última. En un lago hay una zona de nenúfares. Le confieso que no sabía que se llamaban así hasta que estaba preparando esta charla hace 15 días con mi amiga Ángela. Cada día el parche duplica su tamaño. Si el parche tarda 48 días en cubrir todo el lago, ¿cuánto tiempo tardaría el parche en cubrir la mitad del lago? Otros 30 segundos estoy contando el tiempo aquí con este cronómetro que... ¿Listo? Diez segundos más. Y tenga sus 3 respuestas allí, por favor. ¿Listo? ¿Fácil o difícil? Fácil, facilísimo. Habilidades matemáticas básicas que todos aprendimos mucho antes de ser los profesionales que somos hoy. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Aquí están las respuestas. Por favor, compárelas con sus respuestas. Entonces, a la pregunta número 1, ¿cuánto vale la pelota? Si vale 1.1 la pelota y el bate, perdón, vale 1 más que la pelota. ¿Cuánto vale la pelota? 5 centavos. Número 2, las máquinas. ¿Cuánto tiempo se toman? 5 minutos. Y número, tranquilo, si a usted le queda duda de cuál es el cálculo, al final de la charla charlamos y le cuento de dónde sale el número, ¿listo? Número 3, ¿cuántos días se toma cubrir la mitad del lago, las flores, los nenúfares? 47 días. Me regalan el Menti si son tan amables y alisten su celular donde estábamos en Menti. ¿Listo? Porque, tranquila, le cuento al final. ¿Por qué? Porque cada día se duplica. El día anterior iba en la mitad y el día 48 cubrió el lago completo. Ah, dale presentar, por favor, allá arriba. Present. Present. ¿Listo? Pásala, porfa, porque esa ya la tuvimos. Ah, la paso aquí adelante, perdón, soy yo. No, un momento. A ver. Ay, ¿por qué me...? Ya. Sigue. No, déjamelo quieto y yo lo paso desde acá, porfa. No. Ok, no quiere funcionar. Entonces hagámoslo así, pero es que yo no quería hacerlo así para que no fuera público. Pero bueno, hagámoslo como lo hacemos en nuestras instituciones. Con toda sinceridad, ¿cuántos tuvieron las 3 respuestas bien? Devolvámonos mientras tanto al PowerPoint, por favor. Muy bien, 1, está bien. Número 2, no. ¿Cuántos tuvieron 2 de las 3 respuestas bien? ¿Ok? Un poquito más, quizás unos 10, tal vez. Quería que lo contáramos acá, pero no nos funcionó. ¿Cuántos tuvieron una respuesta bien? Quizás unos 30 aquí. Y así, tranquilos, baje la cabeza. Yo después no me voy a acordar de ustedes, de acá no puedo distinguir las caras también. ¿Cuántos no tuvieron ninguna respuesta bien? La mayoría del auditorio. ¿Ok? Entonces siéntase tranquilo, el de al lado también levantó la mano. Y estábamos hablando de ergonomía cognitiva. Y esto no pasa ahora. Adelante, adelante, adelante. Mire esto, solo para que se esté tranquilo, no se preocupe. Aproximadamente 1 de cada 3 personas da una sola respuesta correctamente. 1 de cada 3. Y el 83, perdónenme, 1 de cada 3 personas da una respuesta incorrecta, o sea, tiene 2 bien. Y el 83% da una sola respuesta correcta. Incluso personas muy educadas, como este auditorio que son ustedes, como estudiantes de MIT, hicieron esta encuesta como entre 7,000 estudiantes de MIT. Y solo el 48% del top y nata de los estudiantes pudieron hacer todas las preguntas correctamente. ¿Listo? Pero, ¿para qué era la prueba? Para ver si usted sabía sumar, restar, multiplicar y dividir. No. Ángela hablaba ahora de esos sesgos mentales, o sea, los trucos que nos juega el cerebro. La prueba lo que busca, y ahora piense usted en esas personitas a las que usted lidera cuando usted escribe procesos y procedimientos. Yo acá le di 30 segundos. Puede ser el tiempo que tiene un personal de enfermería, un médico para tomar para tomar una decisión con un paciente. Puede ser el tiempo que tienen para aplicar un medicamento y también tienen que hacer cálculos matemáticos sencillos. Pero la mayoría de ustedes no pudieron hacer ni una sola de las preguntas. Venga, pero si es tan fácil, ¿hace cuántos años aprendió a sumar? Y a veces
cuando hacemos análisis de incidentes, emitimos juicios de valor como esos hacia las personas que lideramos. Pero es tan fácil. ¿Cómo se fue a equivocar? Si era solo sumar. No necesitaba más que 30 segundos eran suficiente. Y lo que busca esta prueba es demostrarnos a todos que nuestro cerebro, el de todos nosotros, toma atajos mentales. Cada vez que algo parece obvio, lo toma como obvio. En el balón y la pelota, seguramente usted colocó que costaba 10 centavos. Muchos de ustedes colocaron 10 centavos, porque es que es lo fácil. 1.1 menos 1 pues me da 0.1, ¿de acuerdo? La resta es sencilla y en la mayoría eran parecidos, ¿de acuerdo? Pero fíjese, lo que queríamos llevarlos es a que usted entendiera esta tarde que los mismos errores que usted y yo cometemos en un ambiente tranquilo, con aire acondicionado, en una linda tarde en Cartagena a las 4 de la tarde, se multiplican mucho más entre la gente que está atendiendo a los pacientes, con una familia gritando, con unas situaciones estresantes, acudiendo únicamente a la memoria la mayoría de las veces como el mejor recurso que tienen para generar una atención de calidad. Y nosotros diseñamos procesos que no piensan en las personas, sino que piensan en que en el papel se vean bonitos, ¿de acuerdo? Entonces, ánimo que ustedes no fueron los únicos que se equivocaron. Hablemos un poquito de la ergonomía en el uso de los medicamentos. Bueno, pues, entonces, si hablamos específicamente del manejo de medicamentos en los hospitales, hay varios procesos cognitivos que se desarrollan, como estaba dando a Adriana el ejemplo hace un minuto, y escogimos uno de ellos, que es el proceso de la prescripción. ¿Cuáles elementos tiene ese proceso de prescripción? Tiene procesos de toma de decisiones, evidentemente. El médico que va a prescribir o la médica que va a prescribir debe tomar una decisión con respecto a cuál es primero la patología que tiene el paciente de acuerdo a la sintomatología que expresa y los laboratorios y todos los exámenes diagnósticos. Entonces, toma decisiones. ¿Cómo toma decisiones? Basados en la memoria, ¿verdad? Basados en lo que conoce sobre la medicina, lo que conoce sobre medicamentos, la farmacología, etcétera, y las condiciones que tiene el paciente. Comunicación. Siempre va a haber comunicación entre los profesionales de la salud. Un proceso cognitivo que se da allí donde yo creo que la persona me entendió lo que yo le dije. Por eso es tan importante la comunicación efectiva, la comunicación en espejo. ¿Realmente me entendió lo que yo le dije? ¿Fue eso que yo dije lo que la persona interpretó adecuadamente? Procesos de aprendizaje de cada experiencia vivida para aplicarla en nuevos casos. Yo lo que aprenda hoy como profesional lo voy a usar mañana. Por eso es que por unas partes se buscan las habilidades de las personas y por otra parte se busca la experiencia de la persona, porque esa experiencia es la que me genera mayor conocimiento para tomar decisiones después. El uso de la memoria, siempre estamos usando la memoria y la memoria nos juega unas malas pasadas y en general la gestión del conocimiento para hacer algunas propuestas de abordaje que pudieran ser diferentes a las que hago siempre. Entonces, en este proceso de prescripción, por ejemplo, lo primero que sucede es que se entrevista al paciente, ¿verdad? Y se utiliza la memoria para definir posibles cuadros patológicos según los síntomas que tenga el paciente. Después de eso, identifico finalmente cuál es la patología posible y los posibles tratamientos de esa patología. No me está funcionando la luz. Bueno, si la memoria es suficiente, puede que busque más información, pero no siempre el tiempo nos da para que busquemos más información y entendamos de manera diferente cuáles son los posibles tratamientos farmacológicos. Hacemos cálculos matemáticos, por ejemplo, en el ajuste de las dosis. Escribimos la prescripción y en ese proceso de escritura, si es manual, puede haber un problema por una interpretación errónea de quien lo lee. Pero si es también, por ejemplo, por sistema de información seleccionando el medicamento, también podría yo equivocarme leyendo y seleccionando lo que quiero prescribirle a mi paciente. La interpretación de la prescripción médica, es decir, entender qué es lo que realmente se puso allí, cuál es la información que usualmente se da a través de una lectura. Quien prescribe lee, espero, lee y verifica que esté bien prescrito, ¿verdad? Y en ese proceso detecta inconsistencias, errores, es decir, se valida a sí mismo el prescriptor. Entonces, si un médico está afanado prescribiendo, por ejemplo, puede que no detecte esas inconsistencias, puede que no detecte esos errores y el error de prescripción existe, así sea, por ejemplo, evidente en lo que uno diría, como lo estaba diciendo Adri, ¿no? Pues es que le está prescribiendo un inyectable, no puede ser vía oral.
pero es que me equivoqué. O sea, por eso nos equivocamos, por esos sesgos. Pero lo ideal es poder detectar las inconsistencias y corregirlas. Considerar otras condiciones del medicamento, por ejemplo, las reacciones adversas que puede generar o, por ejemplo, lo que puede pasar si se suspende abruptamente el medicamento para poder informarle al paciente y explicarle al paciente y educarlo. Miren cuántas interacciones en un único proceso sencillo de prescripción de medicamentos, cuántos procesos cognitivos se dan y cuántos de ellos pueden verse afectados por error. Todos. En todo momento yo me podría equivocar más cuando tengo poco tiempo, muchos pacientes y además tengo demasiada información. Además de eso, hemos hablado todo el tiempo de la atención centrada en la persona. Y entonces yo realmente hablé con el paciente y le dije cuál es el objetivo de su tratamiento, qué es lo que espero que suceda, a dónde debo llegar. Realmente eso lo hacemos y decidir consultar a alguien más. Si yo tengo alguna duda como médico prescriptor, tengo la opción siquiera de consultar a alguien más, tengo a alguien a quien preguntarle, tengo el tiempo para hacerlo y además tengo la humildad para hacerlo, porque a veces nos pasa, ¿no? Que claro, yo sé, y dejamos de preguntar y dejamos de cuestionarnos a nosotros mismos precisamente porque no somos conscientes de que realmente todo esto no es que yo no sepa, no es que sea un mal profesional, es que el sesgo cognitivo existe. Y es que las personas nos equivocamos y más cuando tenemos un sistema complejo como el que nos estamos moviendo. ¿Me siguen hasta ahí? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos desde la ergonomía cognitiva para mejorar los procesos de prescripción? Alertas visuales. Por ejemplo, en la historia clínica tengo la opción de colocar códigos de colores para ciertos medicamentos, principalmente medicamentos de alto riesgo, medicamentos que sé que si las personas se equivocan pueden generar un daño grave al paciente. Símbolos de alerta en la historia clínica cuando estamos hablando de sistemas de información. ¿Qué más deberíamos tener? Un tiempo protegido para. Eso lo hemos visto mucho más en el tema de administración de medicamentos, pero debería ser también para el tema de la prescripción, que yo no tenga que estar corriendo, que no tenga que tener que tomar estos atajos mentales que el cerebro siempre nos ofrece, sino que yo pudiera tomarme mi tiempo y analizarlo de la manera adecuada. Eso evidentemente no depende del médico, no depende de la IPS, depende de las políticas públicas de cada país. ¿Ven cómo es un sistema complejo y cómo tenemos que analizar las diferentes partes? Yo debería poder verificar mis conocimientos y saber que mi memoria no me está jugando malas pasadas a través de una consulta de información. Yo debería poder tener una claridad en el diligenciamiento de la prescripción, si necesariamente es manual, que esté plenamente establecido qué es lo que tengo que llenar y que yo pueda leerlo y verificarlo. Y si es en un sistema de información, que los campos sean cerrados, que yo tenga que digitar lo menos posible, que tenga simplemente que elegir. Tener una baja sobrecarga de estímulos, solamente las alertas necesarias y útiles. No coloquemos más alertas de las necesarias porque se vuelve paisaje y nos volvemos a equivocar. Y por supuesto, minimizar esfuerzos cognitivos adicionales. En la medida de lo posible que tuviéramos, por ejemplo, calculadores de dosis para que no nos jueguen malas pasadas como nos acaba de pasar con el ejemplo anterior. Ahora, eso con la prescripción. Ahora, con la dispensación y la administración. Este es un ejemplo de cómo cuando uno diseña un elemento centrado en los seres humanos, en lo que piensan los seres humanos y en las posibilidades de error de los seres humanos, cambia un etiquetado de algo que probablemente va a generar mucha confusión, como son los que están arriba, a estos que están abajo. Colores diferenciales, lo que tiene que ver con las letras, tamaños de las letras, colores de las letras que son diferentes, tamaños, otras líneas. Esto es lo que hace es fijar la atención de los seres humanos. Al fijar la atención, la probabilidad de equivocarme es menor. De hecho, este es otro ejemplo de cómo cuando se utiliza algo relativamente sencillo, que es una etiqueta, se reduce muchísimo el riesgo de un error en la medicación porque las alertas visuales son las que nos van a ayudar para que podamos tomar rápidamente decisiones, entender cuál es el medicamento adecuado y administrarlo adecuadamente. Les decía que de hecho este ejercicio de entender este diseño centrado en las personas lo estamos analizando desde la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en Salud, a la cual les invito a unirse. RELAESA, estamos analizando qué tanto impacto tiene realmente este cambio de etiquetado.
Y lo hicimos de una manera sencilla, como decía Ezequiel hace un rato, integrando a los seres humanos que las usan. Entonces, lo que hicimos fue grupos focales con enfermería y con farmacia para entender hasta dónde se reducía realmente el riesgo al utilizar el medicamento con un etiquetado, con un etiquetado que está diseñado, centrado en los seres humanos desde la ergonomía cognitiva versus cuando no tenía este diseño. Y los resultados no me voy a spoilear sola, porque espero que lean el artículo cuando estamos viendo si nos lo aceptan en el European Journal of Clinical Pharmacology. Esperemos que sí, está en proceso de revisión. Cuando salga, con el mayor gusto se los entregamos, pero las reducciones son elevadas. Es decir, estamos comprobando que cuando se diseña centrado en el ser humano desde la ergonomía cognitiva, realmente se protege al paciente. Bueno, entonces algunas herramientas de gestión a partir de la ergonomía. Tal vez este diagrama les parezca un poquito complicado, pero esto es un modelo de seguridad del paciente desde la ergonomía, un sistema de ingeniería para la seguridad del paciente. Este es el modelo número 2, ya hay un modelo número 3, pero a mí me gusta más explicarlo acá porque seguramente es más fácil. Entonces, lo que ustedes deben ver es que el sistema de trabajo que está allá, esta luz no está funcionando. El sistema que ustedes ven allá tiene personas, perdónenme, no, tienen personas, organizaciones, tareas que se desarrollan y esa interacción en el marco del sistema a través de unos procesos físicos, cognitivos, sociales y demás, ya sea de los profesionales de la salud, de los profesionales con el paciente o de los pacientes en particular, genera unos resultados. Y el análisis de ese sistema, de esos procesos y de esos resultados es los que nos permite entender cómo desarrollar una atención más segura. Dale. Ese modelo que estaba mostrando Ángela se llama modelo SAPES, si alguien lo quiere buscar, y el que está ahorita, gracias, es el que es la versión número 3, caso de la vida real. Eh, hay un paciente que está en cirugía, quirófano. El cirujano está terminando el procedimiento quirúrgico y si algunos de ustedes están familiarizados con el ambiente del quirófano, sabe que es usual que el cirujano infiltre antes de que el paciente se despierte las heridas quirúrgicas con lidocaína o con bupivacaína para reducir el dolor en la herida quirúrgica, ¿ok? ¿Me siguen hasta ahí? Tenemos un paciente que está terminando el procedimiento quirúrgico, el cirujano pide la lidocaína para infiltrar las heridas y la instrumentadora quirúrgica le entrega la jeringa con la lidocaína. El cirujano, por supuesto, le hace la entrega, recibe el medicamento, lo administra en la herida y como buen cirujano, si alguien aquí es cirujano o de algún área quirúrgica, no es nada contra ustedes, pero simplemente, ¿qué hace el cirujano cuando termina? Guantes afuera, bata afuera, que le rinda al anestesiólogo despertar al paciente. ¿Listo? Y al personal de enfermería, ok. Efectivamente, el anestesiólogo se queda despertando al paciente, extuba al paciente y después de que lo extuba, el paciente empieza a desaturarse y el paciente no puede respirar. ¿Ok? ¿A alguien aquí se le ocurre rápidamente qué pudo haber pasado? ¿Cómo? ¿Qué le pusieron? En total me dijeron por allá. ¿Alguien aquí familiarizado con cirugía? ¿Algún anestesiólogo acá de pronto? ¿No? Los anestesiólogos no vienen a estos foros. De acuerdo, nada, al paciente, devolvámonos un momento. ¿Cómo le entregaron el medicamento en una jeringa? Porque así se entregan los medicamentos en cirugía y Ángela mostró ahorita una foto. ¿Cómo? Sin marcar. Y si estaba marcado, estaba con Sharpie, pero como esa era la última cirugía de la tarde, ya el Sharpie se había borrado. No, en sus instituciones no pasa, tranquilos, pasa en otros países, acá no ocurre, pero el Sharpie ya se había borrado. ¿Qué le entregaron? Succinilcolina. La succinilcolina es un relajante neuromuscular y si usted hace juicioso la tarea de medicamentos de alto riesgo en su institución, eso debería decir agente paralizante, quiere decir que uno no puede, se le paraliza los músculos de la respiración, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no estaba marcada la jeringa, etcétera, etcétera. Demás, ¿qué pasa entonces en el desenlace? Pues el anestesiólogo reintuba al paciente, espera que pase el efecto de la succinilcolina, que afortunadamente no es muy largo, 15 minutos lo ventilan, 15 minutos después lo extuban, el paciente sale a recuperación y no pasó nada más.
¿Ok? Así son muchos de los incidentes de seguridad con medicamentos. No pasa nada al final para el paciente. En este caso, el cirujano no es un cirujano, este caso les digo que es de la vida real y me lo contó la persona a la que le ocurrió, porque es una cirujana que es una de mis mejores amigas a quien le entregaron la jeringa mal marcada. Como sabe que trabajo en este tema, entonces me cuenta toda la historia que le acabo de contar. Cuando ella termina, le digo, oye, qué interesante la importancia de marcar los medicamentos bien en quirófano y demás. ¿Qué hicieron? No, pues nada, o sea, claro, cuando el paciente entra en todo el problema, entonces pues llaman a la cirujana de regreso y dice, yo no hice nada, yo solo lo cerré, etcétera, etcétera. Y entre ellos mismos se dan cuenta dónde ocurrió el error. Por supuesto, la instrumentadora se justifica y dice, es que esa fue la jeringa que me pusieron a mí en la bandeja. Y la enfermera dice, pues yo sí tenía mis medicamentos marcados. Y el anestesiólogo se enoja porque es el líder del quirófano y dice, es el colmo, estoy cansado de decirles que aquí no se pueden tener medicamentos sin marcar. Todo el mundo se echó la culpa, al final supieron qué pasó. Y le digo, ok, ¿y después de eso qué hicieron? Pues nada. Y entonces ella me mira con cara de asombro y me dice, ¿había que hacer algo más? ¿Qué cree que les faltó? ¿Qué tal hubiera sonado reportar? ¿Qué tal sonaría investigar? ¿Qué tal sonaría analizar para que no vuelva a pasar? No solamente que marquen el medicamento, sino qué tal si desde esas complejidades del sistema que llevamos 50 minutos o 55 minutos hablando, hubiésemos tomado una decisión mejor. Bueno, vamos a pasar rápidamente a otra herramienta para analizar desde los factores humanos. Ya les contamos algo para diseñar procesos seguros. Ahora les vamos a hablar rápidamente de cómo analizar desde factores humanos. Lo primero es tomar la decisión de investigar porque si no la tomamos, pues difícil. Pero de ahí en adelante, lo que deberíamos poder hacer es recolectar toda la información y entender cuáles fueron los factores que contribuyeron para que eso sucediera. Este modelo se los recomiendo muchísimo, es de George Chart. Y ese modelo lo que nos plantea es no solo piensa en la persona y en quién fue el culpable, sino piensa en el sistema complejo y la interacción de los sistemas. Entonces allí está que el trabajo en equipo podría ser un factor situacional que puede hacer que finalmente se dé esta situación, o la supervisión y el liderazgo, o el entrenamiento de las personas, o el ambiente físico, o las políticas, o los procedimientos. Y miren que transversalmente hay dos elementos clave. El primero, la cultura de seguridad. Hasta dónde las personas estamos realmente comprometidos con ser seguros con el paciente. Y segundo, los sistemas de comunicación. Porque como les dije, allí viene todo el tema de la ergonomía cognitiva, de si el otro me está entendiendo. Si una comunicación es algo escrito, entonces una jeringa marcada es algo de comunicación. Y si yo no analizo desde esta visión amplia de los actores y de los diferentes elementos, yo no voy a entender realmente qué pasó. Yo le puedo echar la culpa a alguien, sí, pero no voy a entender qué pasó y no puedo modificar el sistema. Creo que la vamos en aras del tiempo porque ya nos pitó, nos vamos a pasar la actividad en, devuélvemela un momento. En esta gráfica que Ángela mostraba, lo que buscábamos era que ustedes entendieran que en cualquier análisis de cualquier evento desde la ergonomía yo tengo que tener en cuenta algo que se llama factores contributivos y es qué es lo que contribuye a que las cosas pasen. En el video ustedes vieron algo que decía, mostraba qué pasa cuando yo hago un análisis de causa raíz. Yo tengo que escoger una causa. Cuando yo trabajo en un modelo holístico que entiende que las cosas no pasan por una sola causa, y no estoy hablando mal del modelo de causa raíz, los estoy invitando a que abramos la mente a pensar de otra manera. Nos enseñaron las 5 P's, ahorita el por qué, el por qué, el por qué, el por qué. No siempre cuando usted responde los 5 porqués encuentra la razón de lo que pasó, porque el sistema es complejo. Entonces, si el sistema es complejo, el análisis se vuelve un poco complejo. Entonces, son factores contributivos. Estos eran ejemplos de factores contributivos y queremos que ustedes hicieran otro ejercicio, pero ya nos pitó hace un minuto esto, así que lo vamos a pasar. Finalmente, 2 herramientas finales. Queríamos dejarles que ustedes se llevaran herramientas que pudieran trabajar desde la ergonomía, ¿de acuerdo? Entonces, vimos esta segunda que estábamos viendo, que era la de análisis de factores contributivos. Esta tercera también es del NHS, del Sistema de Salud del Reino Unido, y es una guía muy sencilla, pero estructurada para explorar un sistema de trabajo en el ambiente de salud donde usted está. Es una gráfica de 3, un cuadro de 3 columnas donde usted se hace diferentes preguntas a partir de estos elementos del sistema. Solo 4 elementos: las personas, la tarea, las herramientas que tienen o tecnologías. Tecnologías no son solo computadores. Todos aquí sabemos que una tecnología en salud puede ser una jeringa. Entonces, desde las tecnologías y en el ambiente físico. Y estas preguntas son de ejemplo, por eso no se las voy a leer, pero es
cómo le preguntamos al proceso cómo está en cada una de estas líneas. Es bastante sencilla y es una herramienta también desde la ergonomía que les puede ayudar en la gestión de seguridad. Y finalmente, desafortunadamente, esta está en inglés y eso para algunos puede ser un tropiezo, pero existe Google Translator, no se preocupe, usted la puede descargar y la puede traducir. Esta es una guía también del NHS, como ven en el Reino Unido han venido trabajando mucho en ergonomía y en seguridad, que nos habla sobre los sistemas de trabajo y nos plantea una estrategia de 5 Ps para describir los componentes del sistema y analizarlos. Y las 5 Ps no son los 5 porqués: propósito, personas, pacientes, procesos y patrones. El tiempo se nos acabó, así que no se la alcanzamos a explicar, pero usted la encuentra en internet, la traduce y le va a ayudar mucho, no es tan larga y es muy agradable de leer aparte, es muy sencilla de leer, ¿de acuerdo? Mensajes para irnos, ¿de acuerdo? Esto es solo un resumen de lo que hemos hablado de esta hora. La ergonomía y los factores humanos son una disciplina centrada en los sistemas y cómo las personas interactúan con esos sistemas. Los análisis tradicionales usualmente nos hacen llegar a buscar el culpable. Los seres humanos siempre queremos un culpable. Alguien tiene que pagar por lo que pasó. Cuando vemos la atención de los pacientes como un sistema complejo, entendemos que la culpa no siempre es de las personas o generalmente no es de las personas, la culpa es del sistema. ¿Ok? Y la culpa es de quienes diseñamos los sistemas. La ergonomía y los factores humanos tienen el potencial de ayudar a los trabajadores de la salud a sentirse más seguros. Cuando trabajamos con un enfoque pensado en quien ejecuta la tarea, esta persona va a poder estar mucho más segura. Y Ángela tiene una charla preciosa sobre segundas víctimas que algún día la podremos volver a escuchar. Y justamente estamos protegiendo a quienes cuidan a los pacientes. ¿De acuerdo? Finalmente, organizaciones internacionales vienen cada vez más hablando de este tipo de temas, por lo cual es importante que los incorporemos en nuestra práctica y en nuestra visión de la seguridad del paciente. Y en todo caso, la razón de analizar un evento adverso no es solo poder explicarle a alguien lo que pasó. Y este es el último mensaje que quiero que se lleve. No analizamos eventos o potenciales eventos de seguridad solo para dar una respuesta al área jurídica de una institución, ¿de acuerdo? Sino que los analizamos para que no vuelvan a ocurrir. Los analizamos para que si ya una vez pasó, no ocurra nunca más. No los analizamos porque este sí fue grave y los otros no fueron graves. Los analizamos porque el siguiente puede ser de gravedad y la siguiente persona que podría ser afectada quizás sea yo como paciente o quizás sea la persona a la que yo más amo en la vida. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes. Por aquí está la... Esta te la dejo. Muchas gracias, doctoras. Queremos invitarlos entonces a que pasen al Salón Cartagena para que puedan ver los póster, puedan revisarlos, mientras que a las 4:30 empezamos la actividad con la Fundación Santa Fe. Entonces, mientras tanto, pueden pasar, visitar también todo el área comercial